Buenos días. Buenos días, profesor. Desde este momento estamos grabando. Eh, Buenos días, Felipe. Buenos días, Buenos días, Carlos, Paulina, Buenos días, Luis. profe. ¿Cómo han estado? profe. Eh, bueno, Andrés no se puede conectar, porque en la casa de él hay más clases. Pues, vamos a continuar. Buenos días, Víctor. Vamos a continuar con nuestro trabajo del viernes. Sí, del viernes. ¿Cómo les fue en la charla de que tenían luego de la clase? Pues, profe, se habló lo de cómo, pues, cómo iban a acudir al próximo semestre, las materias teórico-prácticas. Ok. ¿Y el resto virtual? Sí, pues se habló que, digamos, para los laboratorios y para todo esto, pues cada profesor iba a decir como, bueno, vamos a trabajar de esta forma y todo. Y ya, pues, digamos, excepciones que ya muchachos no pudieron asistir porque no pueden viajar o por cuestiones exteriores, pues ahí sí ya tenía el profesor que mirar cómo organizar esos laboratorios. Ok, bien. Es bueno que se tomen esas medidas. Pues bien saben que el fin de semana de manera abrupta se generaron unos toques de queda que pues cubrieron el fin de semana y empiezan otra vez hoy por las noches, todas hasta el 1 de agosto. Y esto todo debido a que en la ciudad de Manizales, por ejemplo, el sábado y el domingo se dieron como 40 casos nuevos, lo que duplicaba los casos normales que se habían venido presentando que eran muy bajos. Entonces, bueno, ahí vemos que todavía estamos lejos de alcanzar como una estabilidad todavía. Y pues si las grandes universidades del mundo empezaron a trabajar virtualidad, de hecho ahí me llegan mensajes de Virginia Tech indicando cómo van a ser los procesos y Harvard, el MIT, todos van a empezar virtualidad porque pues no nos podemos como exponer. La universidad no puede exponer a nadie, ninguna universidad puede exponer a nadie. Bien, vamos a continuar entonces. Voy a proyectar, profe, ¿sí? profe, que Andrés no se puede conectar, que en la casa de él hay muchas clases en este momento, y que es imposible, que el internet está muy mal. Ok, muchas gracias. Listo, Listo, profe. gracias. Eh, Profe, Dime. y por el lado de Nicolás, él no se va a poder conectar por ahí hasta el jueves porque él se cambió de casa y apenas le colocan internet el jueves. Ok, listo. Muchas gracias por Profe, avisarme. ¿Sí? por el lado de José Manuel, él no, pues no va a asistir hasta nuevo aviso porque se encuentra hospitalizado. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? Por lo poco que me contó, como que le dieron un machetazo. ¿Cómo es eso? Uy, Dios mío. Bueno, muchas gracias por avisarme. Yo más tarde me comunico, trato de comunicarme con él. Muchas gracias por avisarme. Ay, Dios. Listo, profe. Bueno, ay, qué cosas de la vida. Bueno, voy entonces a compartir. eh, esto lo habíamos hecho la clase anterior, no es nada novedoso. Y si mi memoria está bien, Paulina nos había recordado que estas ecuaciones son pues muy parecidas a las ecuaciones de transformación del segundo momento de área. ¿Sí? Son prácticamente las mismas expresiones, salvo que aquí no estamos trabajando con esas cantidades, sino con esfuerzos. Eh, y entonces, pues vamos a verificar ciertas condiciones
que también se verifican acá. Entonces, unas propiedades que también las habíamos verificado en ese proceso, es que si yo hago la derivada del esfuerzo transformado en X con respecto al ángulo θ, pues voy a obtener que eso es igual a 2 tau X' Y'. Ese proceso ya lo hicimos con el segundo momento, entonces no lo voy a repetir, que es derivar. Esta derivada es 0, porque es una constante. Esta derivada es este producto por el menos seno de 2θ, que es este término que hay aquí, y por 2, que es este 2 que hay acá. Y la derivada de este estado de XY coseno de 2θ y por 2. Entonces me queda todo este término pero multiplicado por 2. Por eso es que podemos proponer esta ecuación, y esta ecuación implica que entonces la tasa de cambio del esfuerzo normal es el doble del esfuerzo cortante. Y una segunda propiedad es que si hago lo mismo pero con la ecuación 3, pues esto quedará igual a menos 2 veces tau X' Y'. Es hacer el mismo proceso con respecto a Y, derivar con respecto a θ. Se obtiene esta ecuación. Y pues de 1 y 2 nos sale una condición 3 que especifica que el cambio de uno de los esfuerzos normales con respecto al ángulo es el negativo del segundo. ¿Sí? Ya que esto es igual a esto, pero esto es igual a menos esto. Entonces, esto es muy importante porque esta nos dice que mientras uno va aumentando, el otro va disminuyendo en la misma cantidad. Entonces uno se va haciendo positivo y el otro negativo, o uno va haciendo negativo y el otro positivo. Entonces, el uno aumenta, el otro va disminuyendo. Entonces, esta condición es muy importante. Una cuarta propiedad, también la vimos para los segundos momentos, es que la traza del tensor es un invariante. La traza recuerden que es la suma de los elementos de las diagonales. Es decir, esta propiedad la podemos escribir como que sigma x', x' más sigma y', y' tiene que ser igual a sigma xx más sigma y'. Recuerden que si el tensor de esfuerzos es en su forma reducida a este, entonces estos elementos que hay en la diagonal, la suma de esos elementos, constituyen la traza del tensor. Y significa que es un invariante, que es una constante. Le vamos a dar el nombre de I1. Esta misma semana vamos a ver por qué le damos el nombre de I1. Hay otros dos invariantes. El tercero lo vamos a ver de una vez en la propiedad 5.
El tercero implica que el determinante del tensor también es un invariante. A ese lo vamos a llamar I3. Nos falta el I2, que es el que verificaremos esta semana. Y asimismo, esto se verifica como que sigma xx por sigma yy menos tau xy al cuadrado es igual a sigma x' por sigma y' menos tau x' y' al cuadrado. O sea, no cambia el determinante. Y recuerden que el determinante es una transformación que asigna a una matriz un valor escalar. Estos pues son propiedades del álgebra lineal. Pregunta, ¿se comprenden esas propiedades? ¿Las recuerdan? ¿Sí? ¿Hay alguna que se necesite alguna aclaración adicional? Caballeros y señorita. No, profe, yo creería que todo está bien. Bien, muy bien, gracias. Entonces, estas propiedades nos ayudan a identificar ciertos aspectos. Estas dos, la 4 y la 5, van a ser muy importantes cuando tratemos de analizar un estado de esfuerzo en 3 dimensiones. Y aunque vamos a ver una metodología que se puede hacer, digamos, a mano para resolver el sistema, lo óptimo es que utilicemos software para resolver ese caso. Muy bien, entonces vamos a verificar también algo similar a lo de los segundos momentos, que habían unas direcciones principales y también unos segundos momentos principales. Pues bien, aquí también hay direcciones principales y también hay esfuerzos principales. ¿Ustedes recuerdan en el caso de los segundos momentos de área, cuándo era que encontrábamos las direcciones principales? ¿Alguno? En el círculo de Moore. Sí, pero ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que pasar para que nosotros dijéramos que esa es una dirección principal? ¿Qué pasa en las direcciones Que el principales? producto de áreas fuera igual a cero, profe. Muy bien, los productos de área se hacen nulos. Y aquí vamos a decir algo similar. Aquí vamos a decir que los planos que están libres de esfuerzos cortantes, entonces cuando los T y J sean cero, entonces los llamaremos planos principales o direcciones principales. Entonces, vamos a decir que los planos, esos planos, así de la misma manera que dijimos sobre los productos, ahora vamos a hacer es sobre los cortantes. Cuando los cortantes sean cero, entonces estaremos en los planos principales o las direcciones principales. Entonces voy a hacer por aquí un dibujito del elemento diferencial. Ahí está. Mi elemento diferencial o punto material. Punto material de un elemento que esté cargado
y le ponemos nuestros ejes Z, X y Y. Y entonces por aquí ponemos, por ejemplo, un esfuerzo sigma XX y en la otra cara también. Y por acá sigma YY y hacia abajo también sigma YY. Y no ponemos nada en Z, recordemos que estamos hablando de esfuerzo plano. Entonces no hay esfuerzos en Z, están solamente estas caras. Si yo miro mi tensor de esfuerzo, entonces lo puedo poner de la siguiente manera. El tensor de esfuerzo de Cauchy y en su manera reducida será sigma XX, 0, noten que no hay cortantes, 0 y sigma YY. ¿Sí? Entonces, decimos que XZ, bueno, voy a quitarles este menos para que no se confunda la notación. Los planos XZ, XY y el YZ son principales. Y son principales porque en ninguno de esos planos hay esfuerzos cortantes, ni en el plano XZ, ni en el plano YZ, ni en el plano XY. Solo hay esfuerzos normales. ¿Se entiende ese concepto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O tienen alguna pregunta sobre la definición de un plano principal o una dirección principal? Por mi parte, claro, profe. Perfecto, gracias. Bueno, eh, ahora la segunda pregunta es, ¿puedo cambiar la hoja? Un Un momento, momento, profe, profe. por favor. ¿Listo? Bueno, algo que puedo anotar en esta hoja también es que estos esfuerzos, sigma XX y sigma YY, son los llamados esfuerzos principales. Y son los esfuerzos normales que aparecen cuando los esfuerzos cortantes son cero, o sea, los que aparecen en los planos principales. Es decir, para este estado de esfuerzos estamos en las direcciones principales y estos dos son los esfuerzos principales. Profe, por mi parte, ya terminé copia. Muchas gracias. Bueno, entonces recordemos, cuando un punto material está libre de esfuerzos cortantes, tenemos planos principales. Y los esfuerzos que están en esas caras de los planos principales se llaman los esfuerzos principales. No hay cortantes. El tensor de esfuerzos es de esta manera. Una, una pregunta fundamental que hace uno acá es, eh, si a mí me dan este tensor que corresponde a un estado de esfuerzos plano, pero obviamente no es, estos no son los esfuerzos principales porque no me han dicho que estos esfuerzos son cero, tienen un valor, es, ¿cómo podemos encontrar teta P
para alcanzar los planos principales. ¿Qué ángulo tengo que rotar yo el elemento en orden, para poder encontrar un plano principal? Esta pregunta es muy importante porque vamos a suponer que yo tengo este cuerpo y este cuerpo está sujeto a unas fuerzas externas que me producen cargas internas. Y yo entonces escojo este punto material y calculo los esfuerzos en ese punto material. Vamos a suponer que estamos en estado de esfuerzo plano y hago esto y calculo cuántos son estos esfuerzos. Y genero ese tensor. Y digo, no, está bien, porque selecciono un material que me aguanta estos esfuerzos. Y cuando lo pongo a funcionar, resulta que encontré que se fracturó esto así. El problema es que yo calculé mis esfuerzos con la premisa de que, de acuerdo a este sistema de ejes coordenados, no iban a fallar, pero resulta que ese plano no es un plano principal. Entonces fallé. A mí me toca encontrar el ángulo al cual ocurren los esfuerzos principales, porque esos van a ser, como vamos a mirar, los máximos y los mínimos. Máximo y el mínimo esfuerzo van a encontrarse en esas direcciones, en esos planos. Entonces me tocaría orientar el plano, el punto material en ese plano. Ese plano no es el que me sirve, el que yo encontré, sino que para hacerlo óptimo yo debía haber tomado un elemento diferencial que estuviese alineado con el plano y bueno, voy a poner así. Y ese elemento diferencial pues tendrá unos valores aquí, sigma x', y sigma y', y si está libre de cortantes pues serán los principales. Entonces vamos a mostrar que esos son los máximos o los mínimos. Entonces yo tendría que haber hecho mi diseño o mirar mi sección crítica con esta orientación y no con esta. Por eso es que es importante este proceso que estamos mirando para el estudio de cargas combinadas, porque a lo mejor el esfuerzo que encuentre aquí es mucho más grande que el que encuentre aquí. Y yo había seleccionado el material con esta configuración, lo cual era incorrecto. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿No? Sí, señor. Perfecto. Gracias. Entonces, para responder a esa pregunta de cómo alcanzamos los planos principales, voy a colocar también θ p. Entonces voy a decir que nosotros conocemos que estas dos propiedades se cumplen. ¿Sí? Nosotros sabemos que el cambio de los esfuerzos normales con respecto a θ es 2 veces el esfuerzo cortante en el transformado, ¿no? ¿Sí? Es 2 veces tau x' y'. Aquí vimos la propiedad. Y el otro es menos 2 veces tau x' y'. Pero si tau x' y' es igual a 0, entonces el tensor
es el principal, es donde están los planos principales, por definición. Pero si esto ocurre, resulta que de sigma x' de teta va a ser igual a 0, y al mismo tiempo va a pasar que de sigma y' de teta también va a ser igual a 0. ¿Me hago entender en ese proceso? ¿Sabemos esta propiedad? Sabemos que si el cortante es 0, entonces encontramos los principales, son las direcciones principales, pero si el cortante es 0, pues tengo estas dos ecuaciones. La clase sí está siendo grabada. Para responderle a Carlos, sí señor. La clase está siendo grabada. ¿Me hago entender en este último proceso? Sí, profe. Ok, Pues yo no le entendí la verdad. ¿Qué parte? O sea, es que usted dice, bueno, usted lo iguala, pero no sé qué más. O sea, usted dice que como el cortante es 0, entonces no va a haber tasa de cambio. Si va a haber tasa de cambio, lo que pasa es que la tasa de cambio es nula. Ah, ok. No, ya. Porque si tau x' y es igual a 0, sabemos que es la de por definición estamos en los planos principales. Pero si yo reemplazo acá, lo que me está indicando es que si tau x' es 0, esto es 0 y esto es 0. Y cuando la tasa de cambio es nula, pues estamos en lo que se habla en cálculo diferencial de un valor crítico. Un valor crítico puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Recuerden que para encontrar valores críticos, pues uno hace la derivada igual a 0, está buscando una recta tangente que sea horizontal. Y eso va a ocurrir cuando el valor que estamos derivando alcanza su punto máximo o su punto mínimo. Entonces, por eso sabemos que cuando tau x' y' es igual a 0, pues sigma xx es o máximo o mínimo, y sigma y es o máximo o mínimo, porque sus derivadas son iguales a 0. Y otra cosa que sabemos es que la propiedad 3 que propusimos nos dice que las tasas de cambio son iguales, pero cuando una crece, la otra decrece por este signo negativo. Es decir, si esta tiende a ser el máximo, este tendrá a ser el mínimo o viceversa. Si este va a ser el mínimo, este va a ser el máximo. Entonces, estas dos ecuaciones nos indican que cuando uno se llega al máximo, el otro llega al mínimo. Y pues bien, entonces, pues lo que nos resta hacer es que si tau x' y' es igual a 0, pues entonces 0 será igual a menos sigma xx menos sigma y sobre 2 por el seno de 2 teta p, lo pongo principal. En la ecuación de transformación, lo que estoy haciendo es coger esta ecuación y cuando esto valga 0 es porque este ángulo es principal. Entonces lo hago 0 y este ángulo lo hago principal. Y más tau xy coseno de 2 teta p. Y de ahí, pues puedo despejar algo como que seno de 2 teta p sobre coseno de 2 teta p es igual a tau xy sobre sigma xx menos sigma y sobre 2. Muchas gracias. Y seno de 2 teta p sobre coseno de 2 teta p, pues lo podemos expresar así, una ecuación muy similar a la que ya obtuvimos la otra vez. Tangente de 2 teta p
es igual a 2 tau xy sobre sigma xx menos sigma yy. Muy bien, y entonces la tangente es periódica a cada pi, o sea que esto también será igual a la tangente de 2 teta p más pi, o más 180 grados en el sistema sexagesimal, y por lo tanto pues la solución de esta ecuación me va a dar dos valores, uno que lo llamamos el teta principal 1, que es igual a teta p, y el otro que es el principal 2, que es igual a teta p más 90 grados, que es una condición similar a la que ocurría en los segundos momentos de área. Entonces, básicamente lo que ocurre es que si yo tenía este como mi sistema de medida, pues este lo puedo llamar el X principal y el Y principal, se encuentran bajo estas dos condiciones. Este ángulo es teta P1 y este ángulo es teta P2, que es teta P más 90 grados. Este es teta P. Entonces ahí encuentro las direcciones principales o los planos principales. ¿Se les parece esa ecuación a la de los segundos momentos también? Sí, profe. Entonces se utiliza igualito. Esto se utiliza igualito. Vamos a llegar a las mismas conclusiones y vamos a llegar otra vez al círculo de Moore. Vamos a llegar a todo lo mismo. Es muy similar. Entonces digamos que en ese proceso fue un entrenamiento. Aquí lo vamos a utilizar de manera mucho más fuerte, mucho más poderosa. Bueno, ¿puedo pasar la página? Ustedes me avisan, por favor. Profe, por mi parte, sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ya tenemos las direcciones principales. Las direcciones principales están dadas de acuerdo a esta importante ecuación que tenemos acá. Nos falta calcular la magnitud de los esfuerzos principales. Y para eso vamos a utilizar una gráfica similar a la que utilizamos para los segundos momentos. Y es que voy a poner un diagrama. Voy a proponer aquí un sistema de coordenados. Acá. Donde acá mido los esfuerzos normales y acá mido los esfuerzos cortantes. Todo lo que sea esfuerzo normal lo mido en el eje de las abscisas y todo lo que sea esfuerzo cortante lo mido en el eje de las ordenadas. Cuando hagamos el círculo de Moore vamos a cambiar la orientación de uno de estos ejes. Por el momento no. Solo cuando hagamos el círculo de Moore. Eso corresponde con la convención de signos. Entonces, como todo lo que medimos acá es sigma, voy a decir que de aquí hasta aquí voy a medir, por ejemplo, sigma xx menos sigma yy sobre 2, lo mido acá. Y acá mido a tau xy. Entonces ubico este punto que tiene esas coordenadas. Entonces noten que pues esto son esfuerzos normales, entonces su medida
los tomo sobre este eje, pero estos son esfuerzos cortantes, su medida los tomo sobre este eje. Recuerden que aunque ambos tienen la naturaleza de esfuerzos, son medidos de manera diferente, porque los esfuerzos normales son perpendiculares al área de aplicación de la carga, mientras que los esfuerzos cortantes son paralelos o tangenciales al área de aplicación de la carga. Entonces hay que medirlos con diferente rasero. Por eso no los podemos medir todos en una sola, en un solo grupo. Y voy a tomar esta medida, que es una hipotenusa que la llamo R. Y obviamente pues R nos va a medir la raíz de sigma xx menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy cuadrado, de acuerdo al teorema de Pitágoras. Pero asimismo podemos comprobar que este ángulo es 2 θ p. Porque la tangente de ese ángulo pues satisface que es 2 tau xy sobre sigma xx menos sigma y. Sí queda claro que este ángulo es 2 θ p porque la tangente mide esto dividido esto y es la ecuación que nosotros habíamos encontrado acá. ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto. Gracias. Estoy utilizando trucos trigonométricos para representar. Y es porque necesitamos el seno y el coseno de ese ángulo para pues, poder utilizar las ecuaciones de transformación. Por otro lado, pues yo también pude haber medido sigma xx menos sigma y sobre 2 acá. En este caso esta medida es negativa porque me estoy moviendo hacia la izquierda del origen. Es una medida negativa. Y también puedo medir menos tau xy aquí. Es una medida hacia abajo del origen. Es una medida negativa y señalar este punto. Tengo este radio también, que vale lo mismo. El rojo que el azul vale lo mismo. Pues estos signos se evaporan aquí cuando se eleva al cuadrado. Y este triángulo también es rectángulo. Utilizo el teorema de Pitágoras. Y este ángulo es este mismo, 2 θ p. O sea, satisface la condición. Y ese ángulo es coterminal con este que mide 2 θ p más 180 grados. Porque este es 2 θ p y todo este y aquí hasta aquí mide 180 grados. Entonces esto es 180 grados más 2 θ p o 2 θ p más pi, si lo queremos ver en radianes. Entonces aquí está una de las soluciones. Este punto me genera una de las soluciones del problema, el θp1, y este otro punto me genera otra solución del problema, el θp2. Ahí están los dos ángulos formados. Y pues de la figura podemos establecer que el seno de 2 θ p del azul pues será tau xy sobre r, mientras que el coseno de 2 θ p pues será sigma xx menos sigma y sobre 2 y sobre r. Y este lo voy a llamar el θp1. Este es el
1 y este ángulo es el 2. O sea que seno de 2 teta P2 será menos tau XY sobre R, porque pues el seno de 2 teta P2 me apunta a este triángulo rojo y es menos tau XY sobre R. 2 teta 2 teta P2 es este ángulo y 2 teta P1 es este. Mientras que el coseno de 2 teta P2 será menos sigma XX menos sigma YY sobre 2 y sobre R. ¿Se comprende este tramo que hicimos acá? Sí, profe. Perfecto. Y ahora voy a utilizar las ecuaciones de transformación. Las ecuaciones de transformación, las de sigma X' y sigma Y'. Me perdonan que me devuelva. Voy a utilizar esta ecuación y esta ecuación para encontrar los valores de los esfuerzos principales, porque sabemos que cuando θ es igual a θp, pues va a haber un esfuerzo principal. Entonces vamos a encontrar los valores de esfuerzo principales. Como esta ecuación de acá es esta solo que es cuando se rota θ por θ más 90, pues solamente con utilizar esta ecuación me basta. Entonces, voy a decir que es sigma P1 utilizando la ecuación de transformación. Entonces, vamos aquí. Usando la ecuación de transformación 1. Entonces, sigma P1 será igual a sigma XX más sigma YY sobre 2 más sigma XX menos sigma YY sobre 2 por el coseno de 2 θ P1, pero el coseno de 2 θ P1 lo tengo por aquí, es sigma XX menos sigma YY sobre 2 y sobre R. Y más tau XY seno de 2 θ P1, pero seno de 2 θ P1 es tau XY sobre R. O sea que esto es igual a sigma XX más sigma YY sobre 2. Esto me quedará sigma XX menos sigma YY sobre 2 al cuadrado y sobre R más tau XY cuadrado sobre R. Y esto pues es sigma XX más sigma YY sobre 2. Notemos que pues esto es más R aquí en el denominador, son fracciones homogéneas. Y lo que hay arriba es simplemente R cuadrado. Si yo le voy R cuadrado, pues me queda la suma de estos dos términos, o sea que me queda más R cuadrado sobre R. Ya va a aparecer ahí en pantalla. Lo que me genera es que uno de los esfuerzos principales va a valer sigma XX más sigma YY sobre 2 más R, o sea, más lo que teníamos allá en rojo. Ya va a aparecer, apareció los famosos lag del internet que nunca nos fallan. Un segundo, por favor, que ya va a aparecer la ecuación. Mientras tanto hacemos un icebreaker. Eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Good.
Y esa ecuación vuelve así muy parecida a la que teníamos para segundos momentos de área, donde estaba era ix, y xx menos y sobre 2 al cuadrado más ixy al cuadrado. O sea, en la raíz es muy parecida. Y voy a poner aquí que análogamente, pues sigma P2 es igual a sigma XX más sigma YY sobre 2, en este caso menos la raíz de sigma XX menos sigma YY sobre 2 al cuadrado más tau XY cuadrado. ¿De dónde sale esta segunda ecuación? Pues de coger esta misma ecuación de transformación y en vez de reemplazar por esta primera dirección, pues la reemplazamos por esta segunda dirección. Entonces nos queda aquí uno con más y uno con menos. Entonces, como vemos, esta cantidad es más grande que esta. Entonces, esta corresponderá al máximo y este valor corresponderá al mínimo. Y una vez más, no sabemos si están con X o con Y. Entonces, nos toca igual reemplazar el valor en la ecuación de transformación para ver si coincide con X o con el eje Y. Aquí no sabríamos diferenciarlos, nos toca sustituirlos para verificar cuál es cuál. Entonces, lo que sí vamos a decir es que sigma P1 y sigma P2 son los esfuerzos principales que ocurren en las direcciones principales. ¿Vamos bien? ¿Se comprende? Sí, profe. Perfecto. ¿Puedo pasar de hojita o ustedes me indican? Profe, por mi parte sí. Listo, muchas gracias. Voy a hacer aquí un dibujo en esta hoja grande, un dibujo más grande, para que no me quede. Ahí no, centradito. O por aquí. Entonces voy a poner aquí el eje Y aquí el eje X. Y aquí me dieron más pequeñito. Así es. Este es el elemento original que me dieron, este. Y ese elemento pues tiene esfuerzos en Y, en X y cortantes. Digamos que es el original, el que yo hallo, el que está orientado con las cargas, etcétera. Ya dije que esta misma semana, cuando miremos en las cargas combinadas, vemos cómo alineamos y encontramos esos valores. Entonces, el tensor correspondiente a este estado es sigma XX, tau XY, tau YX, sigma YY. Recuerden que los esfuerzos cortantes, estos son iguales. Pues ahí están todos los elementos.
este tensor de esfuerzo corresponde a este estado, que es el que uno primero determina. Después, vamos a dibujar por aquí de nuevo una rotación de ejes. Vamos a suponer que es esta. Rotación de eje aquí. Y entonces hay una rotación de eje aquí. Los ejes rotaron. Y rotaron un ángulo teta. Entonces el elemento rotó. Y lo voy a poner como así. Este es mi elemento. Cuando rotó el ángulo teta. Y aquí podemos encontrar otra vez unos estados de esfuerzo. Lo voy a llamar aquí Y', Y'. Aquí va a estar sigma X', X'. Y aquí va a estar también sigma X', X'. Y van a ver un tau X', Y'. Aquí está. Mi tensor en ese caso, que lo voy a llamar sigma teta, es pues sigma X', X', tau X', Y', tau X', Y' y sigma Y'. Y este lo encuentro mediante una rotación. Entonces utilizo las ecuaciones de transformación, la 1, la 2 y 3, las que hicimos en la clase pasada para encontrar estos valores. Pero algo que sí me debo acordar es que I1 es sigma XX más sigma YY, pero también es igual a sigma X', X' más sigma Y'. Y que I3, que es el determinante, esta es la traza, es sigma XX, sigma YY menos tau XY cuadrado, o también es igual a sigma X', X', sigma Y', menos tau X', Y' cuadrado. Es el determinante y la traza, que son dos invariantes. Y aquí pues llegué al eje X' y aquí al eje Y'. Pero una tercera situación de rotación, la voy a poner más por acá. Así. Entonces, uy no, horrible ese. ¿Sí? Y así. Eso. Una tercera rotación. Voy a poner aquí YP y XP. Es que lleguemos a los principales. Entonces, en este caso, este ángulo, digamos, todo este ángulo es el que mide teta principal. Y si tenemos un elemento diferencial expresado, un punto material, en los ejes principales, como ese, o encontré los ejes principales, pues voy a tener esfuerzos acá y acá, pero no cortantes, no hay cortantes. Este será el principal 1 o el 2. No sé cuál será, el 1 o el 2. El máximo o el mínimo. Y este será también el 2 o el 1. Es decir, si este es el 1, aquí está el 2. O si este es el 2, aquí está el 1. Y no hay cortantes. Entonces, a ese estado lo llamo el estado principal. Pues aquí estará el sigma principal 1, 2. No hay cortantes. Y aquí estará el principal 2 o el 1. Recuerden que los índices me van a indicar que si el principal está en X, si uno está en X, el otro está en Y y viceversa. Pero como esto sigue cumpliendo esta norma, entonces resulta que esto I1 también va a ser igual al principal 1 más el principal 2.
y que el determinante va a ser el principal 1 por el principal 2. Como notan, es mucho más simple expresar los tensores en términos de los principales. Ahorra mucho si estamos tratando con los principales. Fuera de que nos ayuda a determinar de manera clara la resistencia del material o el material que debemos utilizar para evitar, por ejemplo, fallas, para utilizar criterios de falla. Preguntas hasta ahí. ¿Se comprende? Mis muchachos. Sí, profe. Entonces, yo siempre normalmente me dan y a mí me toca dibujar esta orientación, poner su tensor. Y estas propiedades me pueden servir mucho. Por ejemplo, si yo voy a pasar de aquí hasta aquí, pues yo puedo encontrar fácilmente tau xy, porque tau xy o tau xy', pues simplemente es la diferencia entre el principal 1 y el principal 2 y los dos normales que nos dieron. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a ganar hoy por la mañana porque yo tengo reunión a las 9 de la línea de matemáticas aplicada. Entonces, vamos a hacer 8 o 9 esta sesión y nos volvemos a ver por la tarde. ¿Les parece? Listo, profe. Me Sí. parece bien. ¿Qué tengo? Yo tengo una preguntita, qué pena interrumpirlo. Sí, claro. Dale. Usted no ha subido tareas, ¿cierto? No, el fin de semana me volvió a complicar un poco el asunto. Casi no organizo ni las clases, las vine a organizar ayer el lunes por la mañana 3. Me falta la del viernes en la tarde, que creo que las puedo organizar hoy, pero porque ya organizamos el asunto del fin de semana. Entonces no la pude subir, pero trataré de hacer todo hoy. Listo, profe. No piensa bueno, resulta que todas estas tragedias le conllevan a uno, traen olas, traen tsunamis después. No solamente lo que pasa en el momento, sino que después empiezan a presentarse ciertas situaciones. Pero trataré de ir normalizando la situación toda esta semana ya. Por eso les escribí el mensaje ayer. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, hasta luego. Muchas gracias por su comprensión y su paciencia. Nos vemos esta tarde. En el chat me han escrito algo. La clase está siendo grabada. Sí, listo. Entonces sí, me perdona que tengo una reunión de la línea matemática aplicada del programa, entonces, que es a las 9. Entonces, nos vemos por la tardecita. Una feliz mañana, un feliz almuerzo y bueno, y trabajen estos temas que están en el capítulo 7 del texto guía. Muchas gracias, Sebastián, a usted. Que estén muy bien entonces. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Luego. Luego,